Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Más Allá de la Noticia, la información en contexto con análisis con profundidad. 9 de marzo se conoció el primer caso de COVID-19 en la ciudad de Medellín. Anuncio que hizo el alcalde de la ciudad de Medellín hace un año y que prendió todas las alertas, pero además todos los protocolos y las estrategias planteadas para atender esta pandemia. Y hoy vamos a hablar de este tema con Jessica Giraldo, quien es médica epidemióloga, docente de la Universidad CES. Doctor, un saludo muy especial. Hola, un saludo para todos y gracias por la invitación. Un año de pandemia, doctora, con muchos retos, con muchas estrategias. ¿Qué balance sacan ustedes desde el parte médico de lo que ha sido este año? Bueno, indudablemente ha sido un año muy duro, con enormes desafíos, como mencionabas, pero creo que a pesar de todas las dificultades se han sabido solventar las situaciones más difíciles. Hemos tenido grandes pérdidas de personal de salud, se han dejado por momentos de atender otras enfermedades. Sin embargo, la curva de aprendizaje tan pronto para poder responder a las necesidades de COVID, sobre todo en cuidado crítico, unidades de cuidado intensivo, la capacidad de expansión, entrenar más personal en tan poco tiempo y dar cuenta de altas ocupaciones, yo creo que demuestran la enorme capacidad y resiliencia que tiene el sector también. Doctora, mire, me llamó la atención una entrevista que le hacíamos a un enfermero en una de las clínicas de la ciudad de Medellín, en donde él reconocía que la pandemia inclusive lo llevó a replantear el tema del cuidado dentro de las mismas clínicas y hospitales de la ciudad de Medellín por parte de todo un equipo médico de salud en estos hospitales. ¿Qué decir también frente a esto? Porque no solo es al aprendizaje del ciudadano, que hoy le tocó utilizar pues un tapabocas, utilizar un gel de forma permanente, sino que también llevó a los médicos, a las enfermeras, al personal que trabaja en las clínicas y hospitales también a replantear cómo se estaban cuidando dentro de estos lugares. De acuerdo, hemos insistido en que esto deja enormes aprendizajes y debiéramos todos aprender, o sea, todos desde diferentes áreas, desde diferentes orillas, tenemos algo que aprender. Y yo creo que es cierto, a veces uno como personal de salud y quienes están en una institución se confían de que todo lo hacen bien, de que conocen las normas, pero realmente esta es una enfermedad que reta y que nos pone al tanto. Hay una historia muy bonita que tiene que ver con el desarrollo de la medicina y es cómo empezó el cuidado frente a los gérmenes y precisamente lo que primero descubrieron era la importancia del lavado de manos. Muchísimo tardamos los médicos en aceptar esa realidad, entonces eso demuestra que aún así nos sigue costando, pero que debemos tener la humildad para seguir haciendo ese aprendizaje constante. Doctora, le invito a todos nuestros televidentes para que veamos la siguiente nota. ¿Cómo se dio el anuncio de ese primer caso de COVID-19 en la ciudad de Medellín? Recordemos que fue una mujer de 50 años quien llegó procedente de España a la ciudad de Medellín, a quien se le detectó esta enfermedad. Muy temprano en la mañana del 9 de marzo, en medio de una rueda de prensa realizada en el pueblito paisa sobre la contingencia ambiental que vivía la ciudad el año pasado, el alcalde Daniel Quintero anunció que el COVID-19 había llegado a Medellín. Se trata de una persona que estuvo en un viaje en Madrid, viajó directo al aeropuerto José María Córdoba. Los síntomas eran muy leves, ya sabemos, como lo dijo el alcalde, que el 80% de los casos se presentan sintomatología leve, los síntomas de ellos fueron una gripa, al ver que de pronto la gripa no mejoraba y tener como una autopercepción de temperatura, de fiebre, toma la decisión de comunicar entonces. Para ese entonces todo era medianamente desconocido. Sin embargo, se siguió la literatura internacional. El reporte de la muestra fue informado el día de hoy, entonces estamos estableciendo los contactos tanto en el aeropuerto, o sea, en el vuelo, como en su domicilio o personas que hayan trabajado con ellos. Yo quiero enviar un mensaje de calma y de tranquilidad. Esta es una enfermedad importante, seria, que estamos atendiendo con toda la rigurosidad. La confirmación de este y otros casos iniciales se tardaron hasta 4 días. La muestra debía ser enviada a Bogotá, donde estaba el único laboratorio del Instituto Nacional de Salud que procesaba las pruebas.
Quiero informarles que ellos están procesándole muestras a todo el país, realmente han tenido prioridad de urgencia con estos casos, hemos sentido su respaldo incluso los fines de semana. Medellín ha recibido los resultados en un promedio de 2 a 4 días. Desde ese día, la vida tal y como la conocíamos cambió para todos en la ciudad. El 9 de marzo de 2020 empezaron las recomendaciones. Lavarse las manos, no dar la mano. Yo sé que nosotros somos muy queridos y queremos darle la mano a todo el mundo y darle pico y abrazo a todo el mundo, pero no vamos a hacer eso, al menos hasta que la situación se controle. Entonces, saludar de puñito o algo por el estilo, pero no darse la mano. Esto nos va a ayudar ¿a qué? A reducir la velocidad a la que avanza el coronavirus. ¿Y esto es importante para qué? Para no saturar los centros de salud de la ciudad de Medellín. 2 días después del primer contagio, al 11 de marzo del año pasado, Medellín ya tenía 3 casos confirmados. Al mes había 142 diagnósticos. 9 de marzo del 2020, yo creo que nos partió la vida en dos a los habitantes de la ciudad de Medellín luego de ese primer caso de COVID-19 en la ciudad de Medellín. Como ven, toques de queda, nos cambió la vida, nos apartó de la familia, de nuestros padres adultos mayores que ya no los podíamos visitar por el tema de la pandemia. Pero como usted lo decía, doctora, ha sido un año de aprendizajes y hoy tenemos una luz de esperanza y es la vacuna. La vacuna que ya está en su primera fase, vacuna que hoy están recibiendo el personal médico de esa línea, de esa primera línea de atención de la pandemia, pero también de nuestros adultos mayores de 80 años. Y hoy queremos insistir con un tema fundamental, y es qué pasa después de la vacunación. Porque todos creemos que ya nos vamos a quitar el tapabocas, que ya podemos salir sin ningún inconveniente, que vamos a poder visitar a nuestros familiares sin ningún inconveniente. Mito, realidad, ¿qué podemos decir frente a lo que ya viene a futuro con la vacuna en nuestro país y en especial en la ciudad de Medellín? Sí, es cierto, en el imaginario de la mayoría de personas está que la vacuna es la solución definitiva, pero hemos insistido en que no es así. Es una gran ventaja tener la vacuna porque nos acorta camino y nos ayuda a acelerar el proceso de prevención, pero es una sumatoria de medidas. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos suficiente evidencia que nos demuestre que la vacuna evita el contagio, es decir, transmitir el virus a otras personas. Hemos insistido en que el principal resultado y la principal evidencia con las vacunas es que quien se vacuna o no se va a enfermar o en caso de enfermar se va a desarrollar un cuadro mucho más leve y sobre todo va a impactar mortalidad. Eso es un mensaje clave. Lo primero que queríamos impactar con la vacuna es mortalidad, disminuir que más personas mueran y eso se está logrando. Pero no tenemos todavía la suficiente certeza de decir no vas a contagiar a otras personas o a tus parientes. Por eso es importante recalcar que la vacuna va a ayudar a que esas personas no se enfermen o no mueran y a disminuir la probabilidad de contagio, pero el riesgo no desaparece. Por eso es muy importante, como una medida de solidaridad, de acompañamiento, seguir manteniendo las medidas de cuidado, el uso del tapabocas correcto, el lavado de manos, el distanciamiento, especialmente en espacios públicos y donde haya personas desconocidas para nosotros. Entonces, es muy importante ese mensaje porque la gente se pregunta, entonces, ¿para qué vacunas y tanto esfuerzo si debemos seguirnos cuidando? O sea, es importante tener en cuenta qué vamos a lograr y que la mayoría de personas no van a alcanzar la vacuna muy rápido y tenemos que seguir pensando en esas personas. Desde su conocimiento, ¿qué podemos decir? ¿Los ciudadanos se han relajado? ¿Puede ser una posibilidad? ¿O por el contrario, pues han aumentado esas estrategias de cuidado luego de conocer la llegada de las vacunas? ¿Cómo lo ven ustedes en el entorno cultural, en el entorno del cuidado de los ciudadanos? Bueno, hay una percepción generalizada de que la gente, la mayoría, no todos, pero la mayoría sí ha tenido una tendencia al relajamiento de las medidas. Y esto no solamente ha ocurrido acá, ha ocurrido a nivel global. En unos sitios, por supuesto, más que en otros, y habrán personas que se siguen cuidando, pero, digamos, la generalidad es hacia el relajamiento. Y es entendible hasta cierto punto porque hemos tenido un año muy duro y pues la vacuna se ve como una esperanza, pero es importante por eso renovar el esfuerzo, renovar el cuidado y ayudarnos entre todos a mantener la adherencia a esas medidas. Existían unos héroes anónimos, hay que decirlo así, todos sabíamos o conocíamos que existen unos médicos, unas enfermeras, unos epidemiólogos, pero nunca
habíamos de pronto resaltado la labor que realizan. Creo que la pandemia nos llevó a replantearnos y a conocer un poco más de la labor de esta red hospitalaria. ¿Cómo ha sido el trabajo de estos médicos, de estas enfermeras, de estos epidemiólogos, de todo el personal de salud frente a esta pandemia? Acá también se los contamos. Desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en Medellín, en una ciudadana de 50 años proveniente de España, 195.879 personas han sido confirmadas con la enfermedad y 3.596 ciudadanos han fallecido, siendo esta una tasa de letalidad baja según las autoridades en salud si se compara con la de otras ciudades capitales. Los casos fueron teniendo un cerco epidemiológico muy preciso, muy exacto, que llevaron a que la ciudad tuviera un incremento de casos muy reducido y que tuviera mucha detención o lentitud en la aparición de casos posteriores. Algo que fue posible gracias a que desde el mes de enero del 2020 la ciudad se preparó y dispuso de toda su logística para la llegada inminente del virus. Medellín fue la primera ciudad en activar su plan de preparación, todo el plan de contingencia para la atención de la pandemia, invitando desde el mes de enero a una mesa técnica a representantes académicos, aseguradores, prestadores, epidemiólogos de la Secretaría de Salud, con el fin de empezar todo ese proceso de preparación para la inminente llegada del virus a la ciudad. Pero no solo el conocimiento se ha fortalecido durante el último año. La capacidad instalada de la red hospitalaria de Medellín también mejoró. Es así como la ciudad en menos de 12 meses pasó de tener 332 unidades de cuidados intensivos a 1.303, de las cuales el 78% se encuentran ocupadas. El reto grande fue asumir esta pandemia con lo que teníamos, todo un aprendizaje de todos los días. El reto grande de montar unidades de cuidado intensivo donde no las había, nosotros crecimos un 539%, casi que reduciendo nuestra capacidad hospitalaria para poder atender unidades de cuidado intensivo. A un año de haberse detectado el primer caso de COVID-19 en la ciudad, han sido suministradas 26.291 dosis de vacunas, según el último reporte de la Secretaría de Salud. Doctora Jessica, usted me decía ahorita algo importante y es el aprendizaje del personal médico y de salud frente al tema del COVID-19. Pero ¿cómo también nos hemos preparado para el futuro? Para atender lo que viene después de la vacuna y lo que viene después del COVID-19. Porque hoy es incierto lo que pueda pasar. Usted me decía, puede que a uno ya le dé COVID-19 con la vacuna con síntomas mucho más leves, que la mortalidad baje, pero no tenemos a ciencia cierta en realidad qué es lo que va a pasar. ¿Cómo se vienen preparando? Bueno, mediante actualizaciones permanentes, estar atentos a la evolución, hemos aprendido algo y es el cambio tan dinámico que está teniendo el conocimiento, la investigación, la generación de la evidencia, y yo creo que es uno de los aprendizajes más importantes. Las personas todavía preguntan por qué hoy dicen una cosa que antes era totalmente lo contrario. Yo creo que es un mensaje para todos y es que también la COVID exige estar atentos a esa actualización permanente. Desde nuestras orillas diferentes tenemos que estar permanentemente al cambio de la información, a nuevos estudios, cómo se va reestimando, digamos, esa certeza frente a los conocimientos, cómo lo vamos comunicando y cómo vamos tomando nuevas medidas. Entonces, esa es una de las grandes cosas que tenemos que hacer, la actualización permanente, es estar dispuestos a cambiar un poco más nuestra manera de pensar, estar más atentos a esos cambios y como a ser más adaptativos, no tan apegados a una norma, sino estar más dispuestos a lo que nos vaya mostrando que sirve más, que es más seguro, que nos puede aportar más cosas. Yo creo que eso es importante porque estamos teniendo cambios, se viene el long COVID, es decir, el COVID extendido con complicaciones y cómo vamos a atender a esas personas, quienes queden con secuelas o con discapacidad, qué cuidado integral debemos brindarle. O sea, siempre tenemos que tratar de estar 1 o 2 pasos adelante de lo que está sucediendo para garantizar con oportunidad la mejor atención. La pregunta ciudadana, doctora, hoy que se hacen todos los ciudadanos es, ¿vamos a volver a la normalidad?
podemos soñar de pronto a futuro con volver a estar sin el tapabocas, sin ese distanciamiento social? Bueno, es una pregunta reiterativa y quisiéramos responder igual con toda la esperanza de decir sí, pero yo creo que en aras de hacer un proceso de adaptación y sobre todo de transformación es importante decir que no. Definitivamente el mundo como lo conocíamos no va a volver a ser y creo que es importante que sentemos ese precedente porque tenemos que hacer el duelo. ¿Cierto? El duelo es una serie de fases, es un proceso ante una pérdida y hemos perdido muchas cosas, pero también hemos ganado otras. Y cuando realmente llegamos a la fase de aceptación de que esto va a cambiar y va a cambiar para siempre, pues es donde generamos nuevas adaptaciones, aprendizajes, transformaciones y nos volvemos resilientes y tenemos que ser resilientes como especie, como comunidad. Entonces, no, porque definitivamente nos falta mucho por aprender de esta enfermedad, sigue cambiando y cada vez más los científicos que estudian estos temas prevén una nueva era infecciosa, enfermedades emergentes de esta magnitud. Entonces, es importante como reflexionar qué nos está diciendo y qué nos está pidiendo el mundo. Y creo que es hacia el tema del autocuidado, el cuidado del planeta, de una única salud, los humanos, el planeta, los animales, y hacia la constitución de nuevos valores. Creo que sería la gran reflexión para hacer del mundo algo nuevo. Epidemióloga Jessica Giraldo, televidente, vamos a una pausa, pero ya retornamos porque queremos seguir hablando y analizando sobre lo que ha pasado un año después de ese primer caso de COVID-19 en la ciudad de Medellín. Ya regresamos. Estás viendo Más allá de la noticia. Conozca los temas que están marcando la agenda económica de la ciudad, la región, el país y el mundo. Manténgase actualizado con los movimientos financieros, precios de la canasta básica familiar, precios del dólar, economía del hogar y mucho más. El peso del peso, sábados a la 1:30 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves. En Telemedellín te leemos y te escuchamos. Si tienes una petición, una queja o un reclamo, puedes ingresar a nuestro sitio web www.telemedellin.tv. En la barra superior, haz clic en la opción Genera una PQR. Clic en Formúlanos una PQR y allí podrás elegir el asunto que necesitas tratar. Felicitación, petición de documentos, petición de interés particular, queja, rectificación, petición de consulta, petición de información, petición de interés general, reclamo o solicitud de cotización. Si por algún motivo no tienes acceso a la página web, puedes comunicarte al 448-9590, extensión 204. Allí el personal encargado te ayudará a formular la PQR a través de la plataforma. ¿Cómo debemos actuar en una situación de peligro? ¿Qué consecuencias legales podría afrontar al tomar una reacción inmediata? Análisis, reflexiones y contextos jurídicos es lo que tendremos en ¿Usted qué haría? Todos los martes a las 6:30 de la tarde por nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves. Este sábado en la Viejoteca está Latin Brother con salsa pa'l bailador y Real Orquesta con una tremenda descarga tropical. Y ellos estarán este sábado 9:30 de la noche en la Viejoteca de Telemedellín, porque es que ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente cuánto los quiero, carajo. Laura Montoya Upegui fue revolucionaria en educación, en evangelización, en la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad y en la iglesia. Y también es paisa, la primera y única santa colombiana. Estás viendo Más allá de la noticia.
Continuamos en Más Allá de la Noticia, hoy con un tema crucial. El 9 de marzo del 2020 se conoció el primer caso de COVID-19 en la ciudad de Medellín, de una mujer de 50 años. Los aprendizajes, los retos, todo lo que se nos ha generado con esta pandemia en la ciudad de Medellín. Y seguimos hablando con la epidemióloga Jessica Giraldo. Mire, hay un tema también fundamental, que usted dice, pues no podemos soñar con una normalidad a futuro luego de esta pandemia, pero creo que uno de los mayores aprendizajes es al cuidado, el autocuidado, el cuidado de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de estudio. Y hay un elemento fundamental, el tapabocas. Yo creo que esto nos ha enseñado que es un elemento protector indispensable, que antes nos daba pereza ponérnoslo, que antes no conocíamos bien su función. Inclusive, hoy nos preguntamos por qué no nos da gripa, la famosa gripa que nos daba anteriormente. Y ustedes, los expertos, nos han manifestado que eso tiene una razón de ser muy fácil, es que hoy utilizamos un elemento protector como el tapabocas. ¿Qué decir de esas enfermedades anteriores que muchas veces no sabíamos ni siquiera proteger al otro de una simple gripa? Claro, es importante resaltar que esos virus no han desaparecido, que ya estábamos más acostumbrados a ellos, que la mayoría de las personas no desarrollan afortunadamente frente a estos virus respiratorios más tradicionales cuadros graves, sin embargo sí generan una enfermedad importante, o sea, te incomodan, te incapacitan, te molestan, bajan tu productividad y por supuesto la gente ha modulado su comportamiento, se cuida más, ha tenido más conciencia de mantener un aislamiento, de exponerse menos. Aunado a un buen tapabocas, pues esto reduce en una gran probabilidad el riesgo de adquirir otros gérmenes. También, fíjese, uno estornuda en el metro, en un bus y hay cantidad de gérmenes allí llegándole a otras personas. Pues si yo ya tengo la mascarilla, ese estornudo no va a llegar a muchos rostros y si adicionalmente las otras personas también tienen su mascarilla, la probabilidad se reduce casi en un 70%. Entonces, el autocuidado nos va a servir definitivamente para otras enfermedades y, como mencionas, el autocuidado y cuidarnos entre todos, yo creo que es uno de los valores más importantes para la salud en el presente y en el futuro. Doctor Intervente, vamos a ver algunas cifras importantes también para analizar, porque la pandemia también puso en alerta a las autoridades, a los gobiernos, tanto al gobierno nacional como a los gobiernos departamentales y municipales, que los llevó a generar estrategias, inclusive que no estaban planteadas frente a lo que se venía para nuestro país e inclusive para el mundo. Mire, la atención de la pandemia en la ciudad de Medellín. Un punto importante es la reactivación de la clínica del 80, pues allí se han atendido 2.041 personas o pacientes atendidos. De estos, 1.769 pacientes se han recuperado en esa atención en la clínica del 80. Registro en Medellín Me Cuida, una de las plataformas creadas para poder al menos visibilizar en la pandemia, pero también cómo atender a las personas, 2 millones de personas, habitantes identificados y 150.000 empresas identificadas. Esto ha sido fundamental porque permitió inclusive en un inicio de la pandemia pues saber cómo operar y cómo actuar frente a esos temas del teletrabajo, por ejemplo, cuántas personas tendrían que ir a su casa, cuántas personas podrían estar en riesgo de contagio, y esto pues ha llevado a una mejor atención. Línea Amiga Saludable, en el año 2020, 50.000 llamadas de usuarios, de personas que han alertado sobre el COVID-19. Escuchaderos en el 2020, 8.808 personas atendidas. Escuchaderos que se ubicaron en las estaciones del metro, y hay que hacer contexto frente a este tema, doctora, y es importante, es que la pandemia no solamente generó temor, no solamente generó miedo, sino que generó también unos trastornos mentales, unos problemas mentales por los encierros, por el mismo temor, inclusive por ese miedo a morir por culpa de una pandemia, que ha sido uno de los puntos también fundamentales, los problemas mentales que se dispararon por todo lo generado por el COVID-19. Doctora, ¿cómo lo han analizado ustedes también? Porque sé que desde ustedes lo hacen desde el punto del análisis de la epidemiología, pero también me imagino que analizan el comportamiento humano de lo que ha desatado una pandemia como el COVID-19.
Sí, es innegable que una situación que se percibe como caótica, desconocida, siempre va a generar emociones negativas como incertidumbre, angustia, miedo a lo desconocido. Pero uno de los factores que más ha contribuido es el concepto de infodemia. La infodemia fue un concepto acuñado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, muy tempranamente en la pandemia y tiene que ver con el exceso de información. No toda la información es falsa, sino simplemente tener mucha más información de la que estamos acostumbrados a procesar. Incluso para el personal técnico especializado ha sido un desbordamiento a todas luces. En este sentido es importante señalar como los puntos que nos pueden ayudar a cuidar un poco más la salud mental, a recuperarla. Tiene que ver con buscar fuentes confiables, tiene que ver con pedir ayuda, hacer un uso inteligente de las tecnologías de la comunicación, saber cuándo dejar un mensaje, cuándo hacer una llamada, un video corto para expresar las emociones o los sentimientos, buscar esta clase de ayudas. Entonces, expresar lo que estamos sintiendo, dejar o permitir que parientes y amigos nos expresen lo que están sintiendo, puede ser una forma de empezar a aliviar esa situación, pero es totalmente entendible y creo que es una de las cosas que vamos a empezar a manejar también prontamente. Bueno, desde su conocimiento hay una pregunta también importante y es ¿qué va a pasar con nuestros niños? Esos bebés, esos niños que hoy pues no están tan priorizados, digámoslo así, por ejemplo, en el tema de vacunación. ¿Cómo cuidarlos? ¿Cómo seguir fortaleciendo el cuidado de estos niños, de estos menores de edad en nuestros hogares, a pesar de que ya existe esa luz verde de la vacuna, como lo decimos? Bueno, hay dos cosas importantes. Uno, que pronto vamos a empezar a tener resultados de estudios en población infantil y adolescente que no había sido incluida previamente en los estudios de vacunación. Ya se están empezando a desarrollar estudios en ellos, entonces es un punto muy importante y que también se abre como ese panorama para ellos. Y lo otro tiene que ver con la resiliencia de los niños y los adolescentes. Yo creo que ahí tenemos una enorme ventaja. Yo he visto muchos niños que si los papás les enseñan, los educan, aprenden incluso más rápido, son más juiciosos que los adultos y terminan enseñándoles a ellos. Entonces, aprovechar todas esas ventajas que da el desarrollo a diferentes etapas y edades para que esos niños aprendan estos nuevos valores del autocuidado, del cuidado comunitario. Yo creo que es la oportunidad de que gestemos en estas nuevas generaciones una mirada diferente de la salud y del cuidado. Doctora Jessica Giraldo, muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto a ti, Jorge Mario, por el espacio, la invitación y a todos. Ojalá que esto nos sirva para seguir aprendiendo y renovar las esperanzas y también el autocuidado. Sí, señora. Esperanza que se abre con la vacuna, pero lo más importante y la pedagogía que queremos hacer desde más allá de la noticia es a seguirnos cuidando, a utilizar los elementos de protección. La vacuna no nos garantiza en un 100% que no nos vamos a contagiar, es decir, hay que seguir utilizando el tapabocas, el distanciamiento social y proteger a todas las personas que están a nuestro alrededor. A ustedes, muchas gracias y los invitamos para que continúen con toda nuestra programación habitual de Telemedellín. Aquí te ves.